es cosa de corazón, ¿no? Qué bárbaro. Me parece naif. ¿Qué es eso de corazón? No. Te estás implicando, estás poniendo vida, alma, purificando la mirada de tantas tristezas y desencantos. Por eso, en este punto, el de la mirada, me gustaría introducir la palabra ascética, que es vieja, ¿no? No escucho hablar de ascética en Intratables, digamos así. No escucho. ¿Qué es la ascética? Dice González Vuelta, este jesuita, la ascética es estar disponible para Dios. Qué bárbaro, ¿no? La ascética es estar disponible para Dios. Física, psicológica y espiritualmente. Implica lucha espiritual. ¿Estamos dispuestos a la lucha espiritual? ¿Estamos dispuestos al discernimiento de espíritus? ¿A aceptar lo bueno y a decirle que no a aquellos que nos destruye, que nos hace daño y que a veces se disfraza de ángel de luz? La mística nos transforma cuando Dios nos abraza en su amor. Ascética y mística. El rigor del pensamiento implica una ascética, una ascesis, pero no basta en esta época, sino que hay que entrar en la disposición de aprender constantemente por un mundo que se mueve. Y por otra parte, no podemos acercarnos a esta época de cambios, de dinamismos, con una ascética de otros tiempos, ni buscar a Dios en los signos de un mundo que ya no existe. Sepamos leer con el corazón los signos de los tiempos. A veces la ascética antigua, para un mundo antiguo, tenía acentos que la deformaron. Excesivo voluntarismo, rigidez de un deber ser sin amor, un Dios juzgador, implacable. Esa ascética hoy no nos llena, no nos plenifica. Necesitamos una nueva ascética, como la que propone Evangelii Gaudium, como la que está en el fondo y en el contenido profundo del Evangelio. Esas dos trascendencias, para salir de uno mismo, la lucha por el encuentro con el Padre, ese trabajo en la fe en Dios, y la lucha por el servicio a otros, la lucha por el encuentro con el otro, especialmente cuando nos da asco, cuando nos da miedo, cuando lo tenemos alejado, los más pobres, los más necesitados. Una ascética, una disposición de lucha espiritual para aceptar lo bueno y arrojar aquello que nos hace daño. Lo dice este jesuita González Vuelta, que me permito citarlo nuevamente. Él dice: esta época necesita una ascética de navegantes y una mística de la belleza y de la bondad antes que la lógica tradicional. Nos sorprende, nos mueve el piso, porque de alguna manera nuestro discurso letrado es de la lógica y a veces la belleza, la bondad están como desvalorizados. Es la cita del Evangelio de Marcos, ¿no? Viéndolos cansados de remar, el viento le era contrario, se le acercó Jesús caminando por el lago, pero los discípulos tuvieron miedo porque creyeron que era un fantasma. Y bueno, Jesús les habló, los tranquilizó, subió a la barca con ellos, el viento se calmó. Dice González Vuelta: necesitamos esa ascética de navegantes, de remeros en el mundo líquido, y la mística que experimenta a Dios caminando en el medio de la noche sobre las olas encrespadas, que sabe discernir a Dios entre las sombras y no lo confunde con fantasmas, y lo invita a subir a la pequeña barca de nuestra educación y llena nuestra vida de sentido. Ojalá podamos invitar a Jesús en medio de las tormentas a subir a nuestra frágil barca. Una ascética de navegantes, una mística de la bondad. Recuperando el mensaje de Aparecida: despierten a la iglesia para despertar el mundo. Lo dijo Aparecida: despierten a la iglesia para despertar el mundo. No desaprovechemos esta hora de gracia. Despertarnos, que significa cuidar, velar como educadores para despertar el mundo, para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra. La Evangelii Gaudium recupera, como decíamos recién, esa dimensión profética y sapiencial de la palabra. No se queda en lo dogmático. Hay una cita larga, la voy a resumir, de Francisco, que dice así: ¿cuántas veces Jesús está dentro
y llama a la puerta no para que entre, sino para salir. Lo tenemos como encerrado, y no lo dejamos salir solo por nuestras seguridades, porque muchas veces estamos encerrados en estructuras caducas que sirven solo para hacernos esclavos e hijos, y no hijos de Dios libre. Por eso la fe es un encuentro con Jesús que nos invita a salir y salir a los demás. Y, dice el Papa, y otro punto importante es que en el encuentro con los pobres, porque si salimos de nosotros mismos, encontramos la pobreza. Qué frase simple, dura y profunda. Si salís de vos mismo, si salís de tu comodidad, vas a encontrar la pobreza. Y vas a encontrar tu pobreza para poder ayudar a otros. La única imagen de toda la presentación. Yo estoy en contra del PowerPoint, no en contra, pero esto es el anti-PowerPoint. Ya me lo dijeron, ya lo sé, no es didáctico, es un plomazo. Sé todo, pero acéptenme así, digamos, y les pido disculpas, digamos, del antiguo paradigma, digamos, ¿no? Manejo tecnología, pero me gusta esto, ¿no? El ojo de Dios. Miren que estoy realizando algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Lo dejo como tema, ¿no? ¿No lo notan? A veces vivimos una herejía emocional, vivimos como que si Dios no existe. Se le agotó la creatividad a Dios, y no tiene nada nuevo que proponernos. Volvamos al profeta Isaías. Miren que estoy realizando algo nuevo, ya está brotando. Esperemos poder notarlo. Segundo, primero entonces mirada. Segundo, retos de fronteras, como parábolas de lo incierto, de lo actual, del límite y del desafío. Frontera donde el centro se diluye, donde hay territorios que explorar, donde necesitamos aprender idiomas para comunicarnos. Hoy estamos llenos de fronteras, periferias sociales, culturales, educativas, en tiempos alterados. Y siempre tenemos el peligro de sentarnos sobre la frontera. El Papa nos llama a discernir estos signos de los tiempos en un mundo de fronteras abiertas. Ahí hay una cita que no voy a leer porque ustedes la tienen. ¿En qué medida estamos nosotros atentos a esos signos de los tiempos y a su discernimiento, valorando más la realidad que las ideas, el tiempo que el espacio, la unidad que el conflicto, el todo que las partes? ¿Y en qué medida estamos aceptando la libertad, como dice Benedicto XVI, en Salvados por la Esperanza? El contexto no debe ser leído asépticamente o trágicamente, sino dramáticamente, como acto, como proyecto, como drama. Lo dice Benedicto, en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral no existe una posibilidad similar de incremento como en lo material, ya que la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. La libertad hoy de cada uno de nosotros. ¿Querés ser educador? ¿Querés ser cura? Sí, no me digas que no. Después las respuestas. La libertad. ¿Queremos construir comunidades? ¿Queremos en serio asumir el Evangelii Gaudium? Pero asumir recreando el Evangelio que ya está sembrado en nuestros corazones. Y dice Benedicto, la libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre, cada comunidad, cada generación tiene un nuevo inicio. Esta patria, esta Argentina, esta comunidad de Posadas, esta provincia de Misiones. Porque las buenas estructuras ayudan, pero no bastan. Está la conciencia, está la persona, está tu acto libre. Y no importa que el otro ya decidió, ahora te toca a vos. ¿Cómo responderemos? Los desafíos de tiempos culturales, en cambios de paradigmas, cambio de época, profunda crisis de sentido, un individualismo posesivo, donde predomina el mercado, como hoy se dijo, donde comercializan nuestras debilidades. Consejo de salud. Usted ha estado, no sé, hay un hacker que me está diciendo, usted ha estado hablando mucho. Por favor, tenga piedad del auditorio, digamos así. Son hackers, pero no se preocupen. Cambios culturales, más individualismo, más indiferencia relativista, más desencanto, ruptura con el pasado, pérdida de memoria histórica. ¿Y quién fue San Roque González de Santa Cruz? Pueden preguntar un chico de acá. Pérdida de memoria histórica. Y Ruiz de Montoya, y los misioneros, ¿qué me importa?
estoy metido en este presente y entonces también rompo con la responsabilidad con el otro, porque predomina la lógica de losers, y no sé cómo se dice ganadores en inglés, digamos. Losers sí, pero winners, ahí está, sí sé, pero me olvidé. Yo aprendí inglés en mi colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Entonces es un inglés santafesino y esa es la estructura básica, digamos. Es decir, he hecho esfuerzos, pero somos limitados, digamos así. Tengo mis nietos que viven en Estados Unidos, bueno, le estaba contando un cuento a uno de ellos para que se duerma. Dice, abuelo, deja. Llama a la mamá que sabe el mejor inglés que yo, es decir, desastre. Así que bueno, ruptura con el otro, ¿no? Esa indiferencia relativista que perjudica no solo a nuestra comunidad, sino a la Iglesia, como dice el Papa Francisco. Ante nuevas fronteras que nos interpelan, lo permitido y lo prohibido pierde eficacia en provecho de lo posible o imposible. Aparece la depresión y la transgresión como única forma frente a todo lo que se nos ofrece. Aparece el sujeto anestesiado por tanta hiperinformación que nos hace tolerar lo intolerable, como se dice, banalizando el espanto. Tanta información. El sujeto del espasmo solidario, con sensibilidad intermitente ante algunas causas, pero que es un espasmo de moda que pasa rápidamente. ¿Qué significa entonces para nosotros la formación integral de personas conscientes, competentes, compasivas, comprometidas? ¿Cómo acompañamos la formación de la conciencia? Dos fronteras que me gustaría tomar. La frontera de la niñez y de los jóvenes, particularmente vulnerables y que necesitan de nuestro acompañamiento. En los chicos se concentra mucha problemática de pobreza, de precariedad, de vulnerabilidad, de desafiliación social. Y hay una crisis de esa moratoria que decía, no, vos estudiá, vos preparate. Hoy, a veces, en algunos, ese es el tiempo de la desesperanza y de la impotencia. Porque el tiempo que está dedicado a formarse, lamentablemente, se les escapa de las manos. Tienen tiempo, pero no tienen futuro. No tienen sentido, van siendo descartados. Esa es la cita de Martín Fierro, ¿no? Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque nadie toma pecho a defender a su raza. Ustedes saben que cuando yo tenía, hace muchos años, 14 años, tuve un maestrillo en el colegio de Santa Fe que se llamaba Jorge Bergoglio. Ya sé, todos se encontraron con Bergoglio, todos tuvieron algún encuentro, parece como los libros de Borges, que todos escribieron un libro de Borges. Acá también todos se encontraron con Bergoglio, pero yo lo tuve y nos daba un seminario de Martín Fierro. Era un joven de 28 años y nos hizo gustar. Por eso, en su honor, le puse algunas frases del Martín Fierro, del pobre en su orfandad. Pero bueno, esa frontera de la vulnerabilidad, de zonas de cohesión a zonas de vulnerabilidad, nos hacen decir, tenemos que recrear lazos sociales que den sentido, trabajo y futuro a nuestros chicos. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre nunca le falten. Martín Fierro. Jorge Bergoglio, 1965, Ciudad de Santa Fe. Eso es memoria histórica, digamos así, ¿no? La frontera social de la exclusión y la violencia. Rostros con tiempo y sin futuro. Desigualdad de oportunidades. Reconocer el rostro del otro. Condiciones de educabilidad para muchos chicos que por ahí la escuela está bien, pero la sociedad está mal. Y necesitamos incorporar un contexto social de dignidad, de techo, de trabajo, de alguna manera dignificación integral para que también la escuela, los aprendizajes puedan fortalecerse y puedan caminar. La crisis de los ámbitos de amparo y orientación, de la familia y de la escuela. Cita para Alberto, de Leopoldo Marechal. No es fácil construir una risa posible si la boca fue robada en su tiempo de reír. ¿Cuántas bocas de chicos y chicas son robadas con la trata, con la desnutrición, en su tiempo de reír? Qué pena que en el tiempo de reír esa boca no pueda hablar, no pueda reír. Instituciones como familia, colegio y tantas otras creadas para el amparo a veces desamparamos. Y no solo de recursos, sino de afectos.
Y hay un empobrecimiento de significaciones, y hay una crisis, como ya sabemos, de socialización primaria, que nos mete en la escuela muchas tareas de socialización. A veces vivimos, da la sensación de una sociedad sin padres. Creo que también la Evangelii Gaudium nos exhorta a un reencuentro con la familia, no para condenarla o juzgarla, que hacemos a menudo, sino para acompañar, fortalecer, crear espacios de formación, de participación. Lo dice Francisco, nuestro mundo necesita familias buenas, no malas, fuertes, no débiles, santas, no corruptas, unidas, no desorganizadas y peleadas, que sean apoyo y ejemplo para otras familias. Toda amenaza a la familia es una amenaza a nuestra sociedad. Nuestras fronteras educativas, crisis de la cultura pedagógica. Estamos ante alumnos obviamente más complejos, nativos digitales. A veces nuestra crisis es justamente la incapacidad de encarar los problemas reales de los chicos y de la familia y de los docentes reales. Un círculo vicioso que a veces habilita discursos y prácticas escolares cargadas de imposibilidad y de frustración. Nos quedamos en detallismos, en pequeñeces, en agobios. Ojalá podamos superar esa pedagogía de la derrota y esa gestión de lo formal que a veces se mete en nuestras instituciones. La escuela es una zona de frontera y nosotros somos como puentes entre dos subjetividades. La vieja subjetividad pedagógica de la modernidad, que es la traducción escolar del deber ser, que no está mal, pero emerge una nueva subjetividad mediática, digital, más ligada al consumo y al disfrute, y parece que en algún punto la ética del trabajo es reemplazada por la estética del consumo, ¿no? Si esa ética del trabajo dice, bueno, ¿para qué? Vamos a disfrutar, porque después no sabe qué va a pasar. El educador, somos como mediadores y cruzadores de fronteras para construir esos puentes de integración. Frontera de una profundidad. Ojalá que la resonancia de la Evangelii Gaudium nos haga ganar en profundidad. Profundidad educativa ante mucho racionalismo instrumental, que desgraciadamente reduce cultura y educación a lo utilitario, funcional y cuantificable, que reduce lo educativo a lo técnico y nos a veces desvitaliza, reduciendo personas a usuarios y a variables que son de ajuste. Profundidad ante un funcionalismo que es la ética de las máquinas, pero no de las personas. Profundidad de una vocación de entrega personal de cada uno en un proyecto de bien común. Todos, cada uno a su manera, construyen cotidianamente comunidad y bien. Voy terminando con dos aspectos más. Formación integral. El camino de la educación pasa, y si yo tomo la Evangelii Gaudium y veo su pensamiento y las tentaciones a las cuales me previene, que todo ser humano, lo dice Jesús en el Evangelio, tiene que crecer en edad, sabiduría y gracia. La formación integral, ese aprendizaje que se potencia en un itinerario de probación y de ejercitación que implica el coraje de entrar dentro de sí y posibilitar conocimiento interno, de hacerse preguntas y soñar posibilidades y tener una crítica lúcida y esperanzada y aprender a tomar decisiones para poder elegir, aceptar el reto de vivir en comunidades abiertas y solidarias y no tener miedo de buscar una perspectiva unificadora del corazón. Formación integral. Nos puede ayudar la imagen que Jesús toma para explicar el reino de los cielos. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar la masa. Sintiéndonos harina, dispersos, lábiles, creo que todos tenemos ganas de ser pan y a veces nos sentimos como esa harina. Y algunos dicen que esas 3 medidas de harina son el cuerpo, los sentidos y la razón, para superar los ídolos cuando no tienen el amor que construye el pan. El ídolo del cuerpo, el ídolo de los sensualismos en las puertas del consumismo y de la pasión violenta, el ídolo de la razón autosuficiente. Por eso el Señor pone
en nosotros la levadura del amor que nos unifica y nos convierte en pan para otros. Algunos siguen siendo harina dispersa, no son pan, no alimentan. Y lo hace en el acto de amasar de una mujer que es madre, que sabe de sensibilidad, que sabe de transformaciones, que sabe de lucha. Por eso, una formación integral, integradora de cuerpo, sentidos y razón, una escuela transformadora de la harina de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos, nos tiene que animar en este trabajo de ser levadura en la masa, de ser pan para los demás. Ese desafío de un nuevo liderazgo educativo, el Papa nos advierte que en la Iglesia, y por supuesto en la educación, hay muchos agentes evangelizadores, educadores, aunque oren, aunque trabajen, aunque hagan cursos. Hay una acentuación del individualismo, una crisis de identidad, una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad, cansancio interior y apolillan el dinamismo apostólico. Todo eso, me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Necesitamos un nuevo desafío. Segunda imagen de la presentación. Evangelizadores, educadores con espíritu. Educadores de alma en medio del pueblo, enviados al pueblo. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, de bendecir, de vivificar, de levantar, de sanar, de liberar. Ahí aparece el docente de alma. Esos que han decidido a fondo ser con y para los demás. La misión es entonces una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Deseamos integrarnos a fondo con la gente, con la sociedad, no como una obligación que desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad. Educadores de alma. Un liderazgo espiritual. Hace 30 años, en 1985, el documento de educación y proyecto de vida ya lo decía: se educa más por lo que se es que por aquello que se dice y que se hace. El educador percibe que su personalidad es el instrumento privilegiado de su tarea. El liderazgo educativo es espiritual. El educador es persona portadora de mensaje, persona de perspectiva y horizontes amplios, presencia testimonial de verdades difíciles y valores arduos por las cuales vale la pena vivir y luchar. Una espiritualidad educadora y testimonial. Qué difícil es ser docentes en un colegio cristiano, en un colegio católico, si no somos evangelizadores con espíritu. ¿Qué quiere decir? Como dice el Evangelii Gaudium, esto es para nosotros, que rezan y trabajan, porque no sirven las propuestas sin una espiritualidad que transforme el corazón. Volvemos a la lucha espiritual, volvemos a la exesis, volvemos a la conciencia de cada uno de nosotros frente a este don de la fe. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la afectividad. Una espiritualidad educadora. Finalizo, me quedan 5 minutos, el chiste del padre Quiles ya lo conté, jesuita que fundó la Universidad de El Salvador, que decía: faltan 5 minutos, veamos a Heidegger. Esto es lo mismo, faltan 5 minutos, veamos los caminos de una pedagogía de la presencia y del encuentro, y después Hegel si queda un poquito. Lacan quizás, tengo una cosita para ahí. Bien. Los caminos de una pedagogía del encuentro. La principal cita acá es esta: el arte del acompañamiento. Miren esto es precioso. El arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. ¿Qué hacemos si no en las escuelas? Ese maravilloso arte del acompañamiento para quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro.